porque en tu plan perfecto enviaste a tu Hijo para salvarnos, para perdonarnos, para escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias porque la tumba está vacía. Gracias porque no está en una cruz, sino está vivo. Gracias porque es el pastor de pastores. Gracias, amado Dios, porque tenemos tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, para iluminar nuestro camino por este valle hasta que lleguemos a la mansión celestial. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, porque en Él hay perdón, en Él hay reconciliación, en Él hay esperanza, en Él hay vida eterna. Por Cristo Jesús, corra tu palabra y cumple el propósito por el cual tú le envías, trayendo vida eterna, esperanza. Toca las mentes, los corazones, querido Espíritu Santo. Que sea tu voz la que se escuche. Úsame, Señor, para tu honra y para tu gloria. Recibe tú, pues, toda la honra y toda la gloria, porque el poder, la majestad, el imperio, la potencia te pertenece por los siglos de los siglos. No confío en mí, Dios mío, confío en ti, en Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén. Puede tomar su lugar. Gracias a nuestros amados hermanos de la alabanza. Gracias a nuestras niñas. ¿Están contentos en este día? Hoy es el día del niño. Mañana es el día del niño, ¿verdad? Pero hoy estamos festejando nosotros. Estamos festejando porque el Señor Jesús dijo que el que quisiera entrar al reino de los cielos tenía que hacerse como un ¿qué? Como un niño. Y los que estamos en Cristo, amados hermanos, vivimos con esperanza. ¿Sí o no? Porque Cristo está vivo. Hoy nos acompaña aquí nuestra hermana Carlita. Gracias, Carlita, que estás aquí. Sabemos que en tu corazón hay dolor porque es una pérdida momentánea. Tu hermano está ahorita atendido, ¿verdad? Van a abrir la funeraria hoy en la tarde. Anoche estuvimos con ella. Pero ¿sabe qué? Tenemos la esperanza de un Dios vivo. No lloramos sin esperanza. Jesús dijo que no lloráramos como aquellos que lloraban sin esperanza. Lloran porque piensan que jamás van a ver a sus seres amados. Pero los que estamos en Cristo sabemos que vamos a ver no solamente a nuestros seres amados, sino a Dios mismo. Vamos a estar con Él por los siglos de los siglos. Yo cada vez que me paro aquí a predicar extraño a mi mamacita que se sentaba ahí en esa silla. Ella era mi fan número 1. Ella no se cansaba de hablar alabanzas de mí. Era mi fan número 1. Ella me amaba como Cristo, como soy. Es un privilegio que tengas a alguien, a una amiga, a un amigo que te ame como eres, con tus defectos y con tus virtudes. Así que váyase a Éxodo capítulo 1 y declaramos victoria. Declaramos victoria. Así que esta predicación se titula Fracasando exitosamente. ¿Qué es eso, hermana? ¿De qué nos va a hablar? Pues váyase a Éxodo capítulo 1. Vamos a leer ahí. ¿Está usted ahí? Dice capítulo Éxodo 1, del 1 al 14. Dice, estos son los nombres de ¿quiénes? De los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. ¿Recuerda usted que a José, uno de los hijos de Jacob, lo vendieron sus hermanos? Ahorita va a leer usted los nombres de esos buenos hermanos que vendieron a José. Aquí dice la escritura que estos son los nombres de los que entraron a Egipto. Aquí van entrando cuando ya José los mandó traer, porque primero a José, sus malos hermanos, que son las cabezas de las 12 tribus, de las 11 tribus de Israel, lo vendieron y le dieron un dolor a su padre en su corazón. Pero aquí ya nos está relatando el libro de Éxodo cuando ellos apenas José los había mandado traer. Aquí nos va a decir, mire, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Jacob era el padre. Cada uno entró con su familia. Rubén es una de las tribus de Israel. Simeón, Leví, de esta tribu Leví viene Moisés y Aarón. Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Son 11 tribus porque José ya estaba en Egipto. ¿Se acuerdan que estos lo vendieron y lo mandaron? Así llegó, ¿verdad?, a Egipto. Y dice aquí la escritura, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José, ¿qué?
estaba en Egipto. Ya estaba en Egipto, él ya era el segundo de Faraón, entonces mandó traer a Jacob, su padre, y a sus 11 malos hermanos, que después se arrepintieron. Y como una familia que se pelea y que luego se perdona. ¿A quién le ha pasado eso? Dice, y murió José, dice el verso 6, y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Esto es la descendencia de estas 12 cabezas, que eran las 12 tribus. Jacob, murió el papá, murieron los 12 tribus de Israel, las cabezas, pero quedaron los descendientes. Y todavía los que están en Israel, todavía son descendientes de ellos. Aunque el diablo ha usado a mucha gente a través de milenios de años para querer destruir a Israel y no ha podido, ¿y sabe qué? Ni va a poder, porque es el pueblo original de Dios. Usted y yo, si creemos en Jesucristo verdaderamente, fuimos injertados en el pueblo de Israel, porque ya Dios nos ve como judíos, por fe en un judío llamado Jesucristo, que pagó la maldad de nuestra vida. Dice aquí, y los hijos de Israel, en el 7, fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos, ¿qué? Muy bien, ahí están ustedes. Entre tanto, dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, o sea, otro faraón que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Es decir, ¿recuerdan ustedes que cuando José fue llevado a Egipto, se hizo el segundo de Faraón porque José interpretaba sueños? Él soñó una vez 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y le dijo al Faraón que venían 7 años de hambre. Entonces José hizo que lo utilizaron para llenar los graneros de Faraón de comida, para que cuando viniera el tiempo de esos 7 años que José tuvo la revelación de ese sueño, entonces Faraón dijo, este es un joven entendido, y Faraón lo hizo príncipe de la casa de él. Pero pasaron los años y murieron, y murió el faraón, y murieron las cabezas de Israel, las 12 tribus, Jacob, José y todos, y quedaron los descendientes. Entonces se levantó otro faraón que no conoció a José. Dijo, oye, estos judíos están haciendo muchos, estos si se levantan contra nosotros nos van a vencer. Los tenemos que tener bien sujetos para que no se vayan a lebrestar y entonces vengan a hacer guerra contra nosotros. Entonces, ¿qué sucedió? Mire, el verso, dice el 9. He aquí, dice, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Mucha gente dice, oh, qué sabios fueron los egipcios, oh, mira lo que construyeron. ¿Qué egipcios ni qué nada? Fueron los judíos. Y dice que, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios, ¿qué? Temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, unas de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué? Matadlo. Y si es hija, entonces viva. ¿Sabe qué? Dios conoce los caminos de todos los hombres. Y aún antes de que estén sus pensamientos en su mente, Dios ya conoce y tiene un plan para cada ser humano. Y el plan de Dios es de bendición. En los planes de Dios estaba un niño que se llamaba Moisés. Aquí aparece Moisés, pero vamos a leer el versículo 22 del capítulo 1. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Le tenía temor a los varones. Dijo, bueno, las mujeres no son tan peligrosas. Aquí es donde aparece Moisés en escena.
Enseguida, en el capítulo 2, dice, un varón de la familia de Leví. Esta era la familia que fue después, posteriormente, escogida por Dios para que esta tribu, más bien, la tribu de Leví, era de donde nació Moisés y Aarón su hermano. Esta tribu fue apartada exclusivamente por Dios para que le sirviera en el sacerdocio. Solamente los de la tribu de Leví, sus hijos y los hijos de 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 sus hijos iban a presentar en el templo las ofrendas y iban a dirigir al pueblo. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, de la misma tribu, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo ¿qué? Escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, acuérdense que el faraón había mandado matar a todos los niños. No pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a orilla del río. Y una hermana suya, una hermana de Moisés, se puso a lo lejos para ver qué le acontecía al niño cuando lo pusieron en esa canastilla. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo, de los niños de los hebreos es este. O sea, la hija de Faraón no era inocente de que ese niño era un niño que había escapado de la matanza que su padre había ordenado. Pero ella lo toma. ¿Sabe por qué? Dios es el que decreta en el cielo y Él es el que mueve las voluntades. Amados, cuando tenemos problemas, pero estamos en la voluntad de Dios, podemos fracasar con éxito. Jocabed, la madre de Moisés, imagínense cómo estaba su corazón. Renunciar a su niñito de 3 meses, ponerlo en el río. Ella era una de las descendientes de Abraham, de Isaac, y Jacob era su antepasado. Ellos venían de ahí, conocían al Dios vivo que sus antepasados les habían escrito en el corazón. Seguramente Jocabed dijo, sin embargo, ella dijo, los egipcios no van a matar a mi hijo. Dios puede darle camino a mi hijo. Jocabed, la madre de Moisés, estaba en un grave problema. Si la descubrían que su hijo Moisés al nacer no había sido arrojado al Nilo, matarían a toda su familia. Así que el niño tenía 3 meses, dice la escritura, y ya no lo podía ocultar. Aparentemente había fracasado su intento de salvar a su hijo. Ahora, seguramente llorando al Dios que ella conocía a través de Abraham, Isaac y Jacob, sus antepasados, pensaba ella que Dios podía preservar la vida de su niño. Ahora lo arrojaba en una canastilla al río. ¿Cómo estaría el corazón de esa madre? Ella conocía la historia del patriarca Abraham, como digo. Y ella adoraba únicamente al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jocabed era una mujer que oraba por su hijo. Y esas oraciones surtieron efecto en la vida de Moisés. Nadie tiene más autoridad sobre tus hijos que el padre y la madre. Autoridad para bendecir y autoridad para maldecir. Se cumplen las bendiciones como las maldiciones. Amados hermanos, no es casualidad que se le permita a la misma Jocabed amamantar al niño. Dios tiene sentido del humor. La hija de Faraón vio que era un niño de los hebreos. Ella podía haberlo mandado que lo ahogaran al río para no contradecir al faraón. La palabra de un rey en aquel tiempo era vida o era muerte, hermanos. Pero sigamos leyendo. Dijo ella, de los niños de los hebreos es este, en el verso 6. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, se hizo presente la hermana de Moisés. Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. La hermana de Moisés se fue acercando y oyó cuando la hija de Faraón dice, de los niños de los hebreos es este. ¿Iré a llamarte una nodriza hebrea? ¿A quién crees que fue y llamó? Cuando ella le dijo que sí. ¿A quién creen? A la madre de Moisés. Porque para Dios no hay nada imposible, hermanos.
No es casualidad que se le permitió a la misma Jocabed, madre de Moisés, que lo criara. La hija de Faraón sabía que era un niño que debía haber muerto dada la orden de Faraón. No solo ordenó que una hebrea lo criara, sino que la hija de Faraón lo adoptó como hijo suyo. Fíjese, Jocabed iba al palacio y lo amamantaba. De 3 meses llegó Moisés, dice la Biblia, al palacio de Faraón. Y Faraón permitió, sabía que era uno de los hijos de los hebreos, seguramente pensó, este es un capricho de mi hija. Se lo concedió. Pero en el Dios de la Biblia no hay suertes ni casualidades. Mire, así que Moisés fue adoptado no solamente por la hija, sino por el faraón como hijo del faraón. Fue educado, dice el historiador Josefo, en las mejores universidades de Egipto. Moisés estudió medicina, dice Josefo, astronomía, física, historia, música, etcétera, etcétera. Moisés pasó sus primeros 40 años viviendo como hijo de Faraón, creyendo que era un príncipe de Egipto. Primeros 40 años de su vida vivió siendo casi el faraón de Egipto. Moisés aprendió la vida egipcia. Moisés, dicen los historiadores extrabíblicos, que antes de los 40 años Moisés ya había comandado los ejércitos de Faraón contra los enemigos de Egipto. Era el comandante que iba al frente de los ejércitos de Faraón, hermanos, contra los enemigos de Egipto. Dice la Escritura en Hechos, nos dice que era poderoso Moisés. Vamos a Hechos 7, versos 21-22. Vamos para allá. Vamos a viajar ahora al Nuevo Testamento. No pierda Éxodo, no pierda Éxodo, ni Hechos capítulo 7. Aquí está Esteban, el primer mártir cristiano, recordándole a los judíos lo que Moisés había hecho. Hechos 7, 20 al 22. ¿Está usted ahí? Ahorita se pasa a Éxodo, Dice, en aquel mismo tiempo nació ¿quién? Moisés. Esto ya es en el Nuevo Testamento. Le están narrando, Esteban le está narrando a sus compatriotas judíos lo que pasó. Y le dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado ¿cuántos meses? 3 meses en casa de su padre. O sea, nada más estuvo 3 meses, lo demás estaba en el palacio. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como ¿qué? Como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Dicen por ahí que la sangre llama a la sangre, hermanos. Pero en realidad era Dios quien estaba guiando a Moisés en ese sentir, porque empezó a sentir Moisés que quería acercarse a los hebreos. Los miraba en cautiverio, los miraba él como príncipe egipcio, los miraba en servidumbre, los miraba en cruel esclavitud. Y dice la Escritura que Moisés sentía que Dios lo estaba llamando a liberar a sus hermanos. Para esto Moisés ya se había dado cuenta que él pertenecía a los hebreos. No sabemos exactamente cómo, solamente la Escritura nos dice que Moisés empezó a sentir que Dios, seguramente Moisés pensó que él iba a ser el libertador de los hebreos. Recuerden que para entonces todavía Dios no lo llamaba. Moisés no había tenido un encuentro con el Dios de la Biblia, con el Dios de los judíos. Porque el Dios de la Biblia es acá en el Nuevo Testamento y ni siquiera había Biblia en el tiempo del Nuevo Testamento. Eran papiros, escritos, rollos, manuscritos. Amados hermanos, pero Moisés estaba sintiendo, seguramente, no sé, esto es una suposición mía, que él pensaba, yo soy un príncipe egipcio que tengo un corazón bueno. Voy a darles la libertad a estos cautivos. Seguramente. Pero mire lo que dice la Escritura. Ahí vamos otra vez. Hechos 7:23. Fíjese bien, está relatando Esteban a sus hermanos judíos esto. Hechos 7:23. Cuando hubo cumplido la edad de ¿cuántos? De 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. No sabemos si el escritor dice, porque él sabía que eran sus hermanos, pero no sabemos si nomás le vino al corazón visitar a los hebreos. Pero aquí dice a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio,
vengó al oprimido. Y fíjese el 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Es decir, si vamos nosotros a Éxodo 2, verso 11... ¿Está usted ahí? En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Creemos pues que él sí sabía ya, como les decía al principio, ¿verdad? No hay ninguna seguridad, pero creemos que él ya se le había dicho. Entonces dice que observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, dice la parte final del verso 11. Dice el verso 12, entonces miró a todas partes. O sea, él era un príncipe, pero por eso suponemos que él ya sabía la ley egipcia. Porque mire, déjeme explicarle esto. En la legislatura egipcia había un decreto que un extranjero que matara a un egipcio merecía la pena de muerte. Por eso se cree que Moisés ya sabía que él era un extranjero, pero que había encontrado gracia delante de Faraón. Pero él sabía que era un extranjero, era un hebreo. Entonces, cuando ve a un egipcio maltratar a uno de sus hermanos, voltea para todos lados y ¿sabe qué hace? Mata al egipcio. ¿Por qué volteó a todos lados? Porque él sabía. La ley, él conocía, él era un príncipe, había sido criado como un príncipe egipcio. Y dice la escritura aquí, el 12, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, o sea que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió ¿en dónde? En la arena. Hoy nuestra legislatura calificaría esto como un asesinato premeditado, porque no solamente lo mató, sino que lo escondió. Todavía más delito. Muy bien. Dice, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Estos eran dos judíos. Ya no era un hebreo con un egipcio. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Por qué golpeas a tu hermano? Y el otro le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés, ¿qué? Tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Hermanos amados, miren, por supuesto, los judíos ni en cuenta que Moisés era su libertador, ya escogido desde el vientre de su madre, su libertador para ellos. Como usted y yo cuando estamos en el vientre de nuestra madre no sabíamos que necesitábamos un libertador, Jesucristo. Porque usted y yo estábamos en dura servidumbre, en la servidumbre del pecado, cuando no conocíamos a nuestro libertador Jesucristo, que nos trasladó de las tinieblas en que el diablo nos tenía, atados con yugos y malas costumbres, destituidos de la gloria de Dios. Pero voy a retornar a la historia de Moisés. Amados hermanos, Faraón se entera y todo el odio que le tenía a los hebreos, se manifiesta ahí. Buscó a Moisés, se enfureció contra Moisés, pero Moisés se fue huyendo a la tierra de Madián. ¿Y sabe qué? ¿Sabe usted cuántos años pasó Moisés en la tierra de Madián? Otros 40 años. Moisés pasó 40 años de su vida creyendo que era alguien. Y después pasó 40 años de su vida creyendo que no era nadie. ¿Dónde está el Dios de los hebreos? ¿Dónde está? Pero lo que sucede, amados hermanos, es que era Moisés de carácter violento. Moisés era precipitado. Por eso mató al egipcio. Después Moisés iba a aprender otros 40 años lo que Dios puede hacer con un don nadie. Amada iglesia, Moisés iba corriendo delante de Dios, no iba corriendo detrás de Dios. Y así muchas veces usted y yo nos ha pasado. Vamos corriendo delante de Dios. Firmamos papeles que no debemos. Nos comprometemos donde no debemos. Hacemos cosas que no debemos. Y después somos llevados al pozo del fracaso y de la desesperación. Eso le sucedió a Moisés. Las cosas no resultaron como Moisés pensaba. Dijo, los hebreos van a reconocer que yo lo defendí. Y le dijeron los judíos, ¿tú quién eres? ¿Quién te ha puesto por príncipe sobre nosotros? Dijo, ¿qué me pasó? Me comprometí por estos y estos me están dando la espalda. ¿Me van a vender que yo maté a un egipcio? Por eso huyó. Faraón se enfureció.
Las cosas no resultaron como Moisés pensaba, así que huyó de la furia de Faraón y así pasaron otros 40 años de su vida en tierra extranjera, en tierra de los madianitas. Imagínese usted cómo se sentía Moisés. Había tenido todo durante 40 años. Había tenido lo mejor, era respetado, era reconocido y ahora vivió creyendo que era alguien importante. Y ahora, amados hermanos, pasó del palacio a la arena del desierto, con arena y piedritas en los guarachitos, en las sandalias. ¡Qué tremendo! Ahora habían pasado otros 40 años de su vida en Madián como prófugo, aquel que había sido príncipe. Pasó otros 40 años ahora creyendo que no era nadie. Ahora tenía 80 años. Tenía razón para sentirse fracasado, ¿sí o no? Pero había en él la semilla de la fe a pesar de todo. Seguramente que él decía, ¿dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios de Isaac? ¿Dónde está el Dios de Jacob? Seguramente que él se preguntaba enojado. Porque, otra cosa, hacemos lo que queremos y luego nos enojamos con Dios. ¿Alguien puede decir amén? Amén quiere decir sí, es cierto. La mayor parte de su vida Moisés la pasó siendo un hombre precipitado e impetuoso. Porque aunque Moisés había sido escogido por Dios, Moisés estaba corriendo delante de Dios. La Biblia nos dice, hermanos, que después de su encuentro con Dios, Moisés fue llamado el hombre más manso sobre la tierra. Después de su encuentro con Dios. Antes de su encuentro era un hombre impetuoso y precipitado. ¿Cuántos se acuerdan aquí del hermano Noel Salmerón, el profeta que viene a visitarnos? ¿Verdad que qué calmadito es el hermano y que cómo nos bendice, verdad? Y le dije yo, hermano, ore por mi carácter, porque de veras, hermano, yo lucho con mi carácter. Ay, pues a lo mejor le necesitan dar 3 ataques al corazón. Eso fue lo que me pasó a mí. Dice él que era bien precipitado, bien violento, dice, y después aprendí. Pero qué necesidad. Moisés fracasó exitosamente. ¿Sabe por qué? Porque ahí donde lo encontró el Señor era porque Moisés ya estaba listo. Ya había bajado los brazos, hermanos. Ya había dicho, bueno, Dios, estoy dispuesto a escucharte. Había estado dando golpes al aire Moisés, había estado enojado. Seguramente Moisés estaba diciendo, ¿de qué me sirvió toda esa vida que viví en palacio? Seguramente que Moisés estaba inconforme. Pero ¿cómo se sentiría, verdad? Así nosotros muchas veces hemos sufrido fracasos por precipitados, por correr adelante de Dios y no siguiendo a Dios. A veces nos precipitamos en firmar papeles que luego son un dolor de cabeza. ¿Cuántos han firmado papeles que son un dolor de cabeza? No salgas fiador por nadie, ¿eh? Es bíblico, dice Proverbios. Hijo mío, si saliste fiador de un extraño, te echaste lazo a tu cuello. Ay, Señor, deshazte, dice ese lazo. Mira que fírmame aquí, no te va a pasar nada, ni te van a molestar. Y después le andan tomando fotos a tu casa para venderla. A veces nos comprometemos en cosas que luego no podemos cumplir. Y ahí vienen con frecuencia, todo esto son invitaciones al fracaso. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? A veces algunos duran toda su vida corriendo delante de Dios y por lo tanto terminan su vida enojados y frustrados creyendo la mentira de que la vida o Dios les quedó mal. No, hermanos, somos nosotros. Moisés estaba obstinado en correr delante de Dios. Pero ahí en el desierto de Madián, Dios lo estaba tratando. Ahí en el desierto de Madián, Dios lo metió a su universidad. Dios lo metió a la universidad de él, donde trató con Juan el Bautista. Amados hermanos, ahí cuando estuvo ya de pechito Moisés, seguramente se le aparece el ángel de Jehová. Seguramente Moisés, ¿sabe qué andaba haciendo el príncipe de Egipto? Apacentando ovejitas, apacentando ovejitas, apacentando ovejitas. Seguramente Moisés iba diciendo, bueno, Dios, me doy. Aquí estoy, ya tengo 40 años aquí, mi vida ha sido un fracaso. Tengo 80 años, ya me espera el sepulcro. Cuando, ¿qué sucede, hermano? Porque para el Dios de la Biblia no hay nada imposible, nada. Éxodo 3, rápidamente. ¿Está usted ahí? Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, porque ya se había casado, ¿verdad? Se casó allá, con una madianita, ni siquiera con una judía, con una madianita.
Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, este era un sacerdote pagano, todavía no había levantado Dios la línea del sacerdocio levítico de la tribu. La levanta cuando llama a Moisés y llama también a su hermano Aarón como sumo sacerdote. Había sacerdotes paganos, este era uno de ellos. Dice, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y el verso 2 dice, y se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esa visión le dio el Señor, una zarza ardiendo, y Moisés se quedó viendo y dijo, bueno, esa zarza está ardiendo en un tipo de rama, ¿verdad? Está ardiendo y no se termina de consumir. Y dice, y que Moisés se acercó a ese lugar, amados hermanos. Dice la Escritura que nuestro Dios es fuego consumidor. Y entonces, amados hermanos, dice aquí la Escritura, entonces Moisés dijo en el verso 3, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Iré yo. Necesitamos ir a Dios, hermanos. Iré yo. Se necesita acción, se necesita salir del estado en que estás, poner acción. Iré yo. Cuando vas, Dios te abre. Tú tocas, Dios te abre. Al que busca, halla. Dice el verso 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo. O sea, ahí estaban esas tribus del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. 40 años pasó Moisés en la casa de Faraón creyendo que era un príncipe, creyendo que era alguien. 40 años pasó en el desierto de Madián pensando que no era nadie, y ahora tenía que pasar otros 40 años aprendiendo que el Dios de la Biblia, el Dios de los hebreos, podía hacer grandes cosas con un don nadie. El siguiente versículo nos lo dice, el verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y esa misma pregunta te haces tú y me hago yo muchas veces cuando rogamos a Dios. Y el diablo viene y nos dice, ¿quién eres tú para que te bendiga el Dios de la Biblia? Porque el enemigo siempre ha querido tenernos en cautiverio. Amados hermanos, todos sabemos la historia de cómo con mano poderosa y señales sobrenaturales Dios sacó con poder y gloria a los hebreos de la esclavitud en Egipto. Todos sabemos cómo con mano poderosa, con la unción del Espíritu de Dios, Jesucristo levantó a los muertos, le dio la vista a los ciegos, hizo oír a los sordos, hizo caminar a los paralíticos. Hoy Jesús sigue haciendo eso. Hoy sigue sanando físicamente, pero el mayor milagro que podemos recibir es que la ceguera espiritual se vaya de nuestros ojos, la sordera espiritual se vaya, que nuestros pies caminen a la mansión celestial y no al desierto de Madián. Amados hermanos, podemos fracasar exitosamente con Cristo porque ponemos nuestro caminar en Dios. Moisés empezó a salir del pozo del fracaso cuando estuvo dispuesto, estuvo listo. Tuvo que llevarlo Dios al desierto para que Moisés pudiera bajar los brazos y dejar de pelear con Dios
y decirle me rindo, entonces el Dios de la Biblia, que nunca llega tarde, se manifiesta a su vida. Y es igual en tu vida y en mi vida. Mientras nosotros no estamos dispuestos, no sucede nada. Estamos en fracaso. Pero cuando nosotros nos ponemos de pechito con el Señor, la gloria del Señor se manifiesta. Cuando nosotros nos ponemos con los brazos abajo y le decimos, muy bien, Dios, tienes mi atención, haré lo que tú dices. Entonces es que suceden los milagros y podemos fracasar exitosamente. Amados hermanos, todos sabemos cómo Dios llamó al único que ha llamado Dios su amigo. Se llama Moisés. Llegó a ser amigo de Dios. Dios llegó a amarlo como un amigo, porque Moisés se convirtió en el hombre más manso de toda la tierra. Había aprendido bien la lección durante 40 años. Dios está dispuesto, porque Él tiene todo el tiempo. Nosotros no tenemos todo el tiempo. Por eso mucha gente termina su vida amargados, frustrados. Caminaron por donde quisieron y no quisieron oír que Cristo es el que endereza todas las veredas de nuestra vida. No quisieron oír que Faraón, que es un tipo de Satanás, nos quiere tener cautivos, nos quiere tener en dura opresión. Quiere que haya pecado en tu vida para que la bendición de Dios no fluya. Amados hermanos, después de su encuentro con Dios y en su caminar con Él, ¿cómo era Moisés después de ese encuentro? Por eso la gente no entiende, no comprende cómo un drogadicto, un homicida, un ladrón, un homosexual, una lesbiana, cuando tiene el encuentro verdadero con Cristo, su vida es transformada. La gente sigue llamándolo drogadicto, la gente sigue llamándolo borracho, la gente sigue llamándolo perdido, pero eso no le importa a la persona, porque su vista la tiene en el Dios vivo, en el Dios de la Biblia, que envió a su Hijo Jesucristo como Salvador de nuestra alma. Dice la Escritura que toda carne estará delante de Dios un día. No importa que crean o no crean, de todas maneras vamos a estar delante de Dios. Su pensamiento, su opinión no cambia la profecía bíblica. Ahí está y se va a cumplir. Bien hiciéramos en meditar nuestros caminos. Vivimos tiempos peligrosos. El cristianismo mismo se ha modernizado. Venimos a la iglesia si queremos. Creemos que venir a la iglesia es cumplir con alguien menos con Dios. Pero la palabra de Dios no está presa, la palabra está corriendo y hay corazones que se están rindiendo y almas sin hombres están entrando al reino de la vida, como almas sin hombres están descendiendo al infierno. Eso es lo que dice la Escritura. Esa es la urgencia de entender nuestros caminos. Quizá en la vida hemos fracasado, pero con Dios podemos fracasar exitosamente. Mire cómo fue cambiada la vida de Moisés. Vaya al libro de Números, ahí enseguidita usted va a encontrar Levítico, de Éxodo, luego sigue Levítico y luego de Levítico sigue Números. Allí en el capítulo 12 de Números, aquí ya Moisés llevaba al pueblo hacia la tierra prometida. No todo fue fácil para Moisés. Los problemas siguieron adelante, pero ya Moisés tenía otra actitud. El hecho de su encuentro con Dios no significaba que Dios le estaba prometiendo a Moisés que no iba a tener problemas. Cuando tú vienes a Cristo, Cristo no te promete que no vas a tener problemas. Lo que te promete es estar contigo en medio de los problemas, si te decides a creerle. Moisés siguió teniendo problemas, pero ahora ¿cuál era su actitud? Aquí encontramos a María, su hermana, murmurando contra Moisés. Cuando Moisés mató al egipcio, no era pleito de él, aunque él lo tomó como él, porque eran sus hermanos de raza. No era un pleito directo con Moisés, sin embargo, mató al egipcio. Aquí era una situación directa con Moisés. Quizá Moisés, si hubiera seguido siendo el mismo, hubiera matado a los dos. Pero Moisés ya estaba transformado por el poder del Espíritu de Dios, porque él ahora caminaba detrás de Dios, siguiendo a Dios. Fíjese bien, Números 12, verso 3. ¿Está usted ahí? No, del 1, vamos a ver. Dice, Números 12, del 1 al 3. María y Aarón hablaron ¿contra quién? Contra Moisés. Eran sus hermanos. Dice, a causa de la mujer cusita que había tomado. Ya había muerto Séfora, su mujer madianita. Porque él había tomado mujer cusita.
Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y qué? Y lo oyó Dios. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ya Moisés, ya se le resbalaba. Ya Moisés decía: no quiero pasar otros 40 años ahora en el desierto de Sinaí. Ya no va a ser el desierto de Madián. Tengo que ver cómo voy a actuar mis propios hermanos. Y dice la Escritura que Moisés era manso. Ya no estaba corriendo adelante de Dios, estaba siguiendo a Dios. Por eso Moisés fracasó exitosamente. Después lo hicieron enojar, sí es cierto, los hebreos. Pero Moisés está en la presencia de Dios. Moisés fue un varón bien amado por Dios. Todos sabemos cómo la historia, con mano poderosa y señales sobrenaturales, Dios sacó con poder y gloria a los hebreos de la esclavitud en Egipto. Todos sabemos cómo Dios llamó a Moisés su amigo, porque para Dios Moisés era el hombre idóneo para esa tarea. Solo que Moisés caminaba antes en su propia confianza, por eso fracasó. Moisés había aprendido mansedumbre al caminar con Dios. Ahora sabía que Dios pelearía por él si se mantenía confiado en Dios. Moisés caminaba con Dios, confiaba en Dios, no en sí mismo. Ahora quería traer gloria a Dios en todo lo que hacía. Jesús nos habla de mantener un buen testimonio para glorificar al Padre. Hoy vivimos tiempos en que se exalta la doctrina de tener confianza en uno mismo. Los padres mandan a sus hijos a cursos en donde les enseñen que ellos pueden salir adelante por sí mismos. Y ciertamente el carácter debe ser educado, amados hermanos, pero si se educa el carácter fuera de los principios de Dios, van a fracasar. Porque hoy el mundo vive sin tomar en cuenta en Dios. Por eso las naciones están en guerra. Por eso la tierra tiene ya los dolores de parto que habló nuestro Señor Jesucristo. Los dolores de parto que habló el profeta Isaías también. Hoy vivimos tiempos en que se exalta la doctrina de tener confianza en nosotros mismos. Hoy se exalta al cuerpo. Hay gente que adora su propio cuerpo. Amados hermanos, se promueve la autosuficiencia muchas veces con principios totalmente separados a los principios de Dios. Pero la Biblia nos enseña no la confianza propia, sino la confianza en Dios. ¿Por qué? ¿Cómo evalúa usted el éxito? ¿Cómo evalúa usted el éxito? Hoy dicen, fulanito es una persona muy exitosa. ¿Sabe por qué? Porque tiene carro del año, porque tiene empresas, porque tiene una profesión, aunque tenga 2 mujeres y aunque tenga 20 hijos en varias ciudades. Porque el mundo evalúa tu éxito por lo que tienes. Pero Dios no lo hace así. Dios evalúa por lo que eres delante de Él. Y muchas veces vamos corriendo adelante de Dios. Entonces Dios va a permitir que fracasemos. Porque en el fracaso muchas veces es en donde nos atrevemos solamente a buscar a Dios. Porque cuando tenemos dinero, cuando tenemos salud, entonces, ¿dónde está Dios? No lo ocupo. Pero estamos afligidos y a veces afligidos estamos enojados. No estamos humillados. No estamos humillados, hermanos. No es bueno caminar en la autosuficiencia. Moisés pasó 40 años de su vida en la autosuficiencia. Y Dios lo llevó al desierto de Madián otros 40 años para que aprendiera la no autosuficiencia. Y cuando estuvo listo, entonces se reveló a su vida, porque Dios nunca llega tarde. Tenemos vida, tenemos oportunidad. Bajo el parámetro de Dios, amados hermanos, el hombre que tiene riquezas aquí en la tierra, pero no busca a Dios, no es un hombre rico, sino es un hombre pobre y miserable, desnudo y ciego. Pero el hombre que tiene riqueza y que pone su confianza en Dios, ese es un hombre sabio. La Biblia nos enseña que debemos poner nuestra confianza en Dios. Dios trató con la autosuficiencia de Moisés y hasta que Moisés estuvo listo para recibir de Dios, Dios quizá quería que estuviera listo enseguida, no durante 40 años. Quizá Dios decía, ya Moisés, ríndete, humíllate,
Pasaron 10 años y Moisés no estaba listo. Seguía en su enojo, seguía en su autosuficiencia, en su lamento, porque quizá a lo mejor ya no estaba enojado, pero estaba lamentando su desgracia. Y hay gente que vive lamiéndose las heridas y no deja orear esa herida para que se sane. La tienen remojada siempre porque tienen una herida y están lamiéndola, y Dios espera que esa herida se seque, porque enfermo y herido no servimos a Dios. Estamos incapacitados. A veces tenemos enfermo el corazón, y no por una dolencia física, sino el corazón está enfermo de odio, de resentimiento, de amargura, de enojo, de ira. Estamos corriendo adelante de Dios. Dios quiere que nos humillemos. Si decimos que somos cristianos, debemos seguir las pisadas del Maestro Jesucristo, quien está sentado a la diestra del Padre, como abogado nuestro mientras llegamos allá. Abogado porque necesitamos ese abogado, porque aunque somos cristianos no somos perfectos. Sería ideal para nosotros, estando en problemas, bajar los brazos en vez de estar luchando y decir: está bien, Señor, te escucho, dime qué hacer. Pero no, nos enojamos, nos lamentamos, culpamos a la vida, culpamos a Dios, culpamos a los demás. Yo en esta mañana le quiero preguntar: ¿está pasando usted una situación difícil? ¿Está pasando usted por un fracaso? ¿Está pasando usted por una prueba? Dios está trabajando en usted. ¿Cómo está usted reaccionando? ¿Cómo estoy yo reaccionando? ¿Está usted pasando por enojo, por frustración, por fracaso? ¿Siente que sus planes no se han cumplido? Dios a lo mejor está tratando con usted. Y en esta mañana, ¿no quisiera mejor usted humillarse? Póngase de pie en esta mañana. Mire, póngase de pie en esta mañana. Voy a pedir que todos estemos de pie. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. ¿No quisiera usted en esta mañana buscar la preciosa voluntad de Dios? ¿Qué está sucediendo en su vida? ¿Está en paz con todos o está en guerra con todos? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con su esposa, con su esposo? ¿Cómo está su relación con sus familiares, con sus amigos? Jesús habló de que debíamos de tener una buena actitud y un buen testimonio. ¿Iremos corriendo delante de Dios o vamos corriendo detrás de Dios? ¿No quisiera en esta mañana cerrar sus ojos, inclinar su rostro y buscar la preciosa voluntad del Dios de la Biblia? Dios siempre sabe lo que es mejor para usted y para mí. Usted estará fracasando solo si anda fuera de la voluntad de Dios, pero usted estará fracasando exitosamente si hoy se toma de las manos de Dios y empieza a caminar verdaderamente en su voluntad. Yo le invito en esta mañana, le invito a venir un momentito, tenemos Santa Cena, venga un momentito al altar, venga un momentito al altar, permita que Dios le abrace. Permite que Dios la consuela, que le diga cuánto le ama a usted y a la familia que usted representa. La familia de Moisés eran todos esos hebreos que necesitaban la libertad. También su familia necesita la libertad. A lo mejor usted no ha abierto su corazón a Jesús. Vamos a venir un momentito, enseguida vamos a estar teniendo la Santa Cena. Dígale ahí donde está. Si usted no ha hecho pacto con el Dios de la Biblia, si usted verdaderamente no ha abierto su corazón al sacrificio de Cristo, Él fue enviado para salvarle y para perdonarle sus pecados, para que cuando usted vaya al cielo, el enemigo de Dios no exponga esa acta, no saque esa acta contra usted. La sangre de Cristo tiene poder para borrarla. Si usted no ha abierto su corazón a Jesucristo, y si usted está escuchándonos por radio, para usted también es la invitación. Dígale: Señor, me humillo a ti delante de tu presencia. Vengo en esta mañana a tomarme de tu mano, bajo mis brazos, Señor. Dejo de luchar por mí mismo. Rechazo la autosuficiencia. Rechazo a caminar delante de ti. Señor, quiero caminar atrás de ti, siguiéndote a ti, Señor. En esta mañana abro mi corazón al sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Te pido, Jesús, que perdones mis pecados. Te pido, Jesús, que perdones mi maldad. Te pido, Jesús, que cierres toda puerta de maldición que yo he abierto en mi vida a Satanás, dándole poder de maldecirme, dándole poder de llevarme al fracaso. En esta hora renuncio a toda especie de mal. Jesús, te entrego el trono de mi corazón. Te entrego el trono de mi corazón para que con tu sangre derramada en la cruz del Calvario borres a Satanás el acta que él
pretende presentar contra mí en el día del juicio. En esta hora te recibo, Jesús, como mi Señor y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y si usted ya ha recibido a Jesús, dígale en esta mañana: Señor, perdóname si he corrido delante de ti y no he corrido detrás de ti. Perdóname por confiar en mí mismo. Me humillo delante de ti, Señor, y vengo delante de tu presencia, como tú dices en tu palabra. Primera de Pedro capítulo 5, versos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracias, Señor. Echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, Jesús, porque tú tienes cuidado de nosotros. Nos humillamos bajo tu poderosa mano para que tú seas el que nos exalte en aquel día. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra que es verdad. Glorifícate en cada familia que está representada, en cada uno de mis hermanos que están en el altar y los que están allá en sus sillas, Padre. Igualmente, en el nombre de Jesús, bendícenos a todos, porque en ti estamos confiando, por cuanto nada hay imposible para ti. Gracias, Señor. Amén. Señor, ha abrazado su corazón.